Bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. Hoy trabajaremos una de mis funciones favoritas, que es la función indirecto. Comenzamos. Pues vamos a ver en qué consiste la función indirecto. ¿Qué es esto de indirecto? Indirecto es una función de las más potentes que tiene Excel y que cuando la controlas y la sabes manejar, te elimina muchísima carga de trabajo y te permite hacer cosas verdaderamente brutales con Excel. Su sintaxis, como siempre, empezamos por la sintaxis, es igual indirecto, abro paréntesis, tengo que poner una referencia, es decir, una celda en concreto, ¿vale? Llamo a una celda. Puedo combinar dentro de este paréntesis textos con celdas, con la fórmula de concatenación, pero eso es un poco un paso 2 que veremos en siguientes tutoriales. Y luego podemos darle un formato determinado a la llamada. El formato lo pongo en rojo porque es opcional. Siempre que yo no ponga ningún formato, es decir, que simplemente ponga indirecto y la referencia, entenderá que el formato es verdadero, es decir, va a llamar directamente en forma de referencia, lo que conocemos por llamar a una celda, A1, B8, G7, ¿vale? Falso lo que va a llamar es a la posición dentro de la hoja, es decir, al nombre de la fila y la columna. Mejor lo vemos con algunos ejemplos y vemos un poquito para qué sirve. La función indirecto, como comentamos, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver, lo que hace simplemente es llamar a una celda de forma indirecta, es decir, vamos a llamar a una celda, vamos a poner aquí celda llamada, ¿vale? Yo voy a decir que quiero incluir la celda B3, perdón, y la voy a llamar a través de otra celda, en este caso de la celda E3. Si yo aquí pongo B3, si en cualquier celda yo pusiera igual indirecto a E3, ella automáticamente me escribiría el valor de la celda B3. Vamos a verlo. Sé que parece un poco confuso, pero ponemos indirecto, ¿vale? Y le digo simplemente indirecto, índice no, indirecto. Y digo, ¿por qué le pone matrices? Indirecto. Indirecto, insisto, referencia y formato. Indirecto de 3 directamente lo único que hace es llamar a la celda B3. El resultado de esto es celda llamada. Diréis, pues qué tontería, para eso pongo directamente igual a B3. Sí, aparentemente el resultado es el mismo. Aparentemente podemos decir que estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero veremos que su aplicación realmente no es exactamente igual, ni sirve para exactamente lo mismo. Veamos a lo que me refiero. Si yo, en lugar de llamar a una celda a través de su referencia, a través de B3, la quiero llamar a través de su posición en el libro, deberé utilizar la función indirecto, ¿vale? Pongo la referencia, en este caso lo que vaya a escribir aquí en F3, pero como os decía, puedo elegir el estilo A1, es decir, el estilo llamar directamente a la celda, ¿vale? O indicar la fila y la columna en la que se encuentra. Veamos qué significa esto de llamar a la fila y la columna en la que se encuentra. Si le pongo falso, actualmente me va a decir que no puede llamarla, porque aquí no hay nada. Si yo aquí escribo B3, no me llama a la celda. La celda se encuentra en fila 1, 2 y 3, la tercera fila, columna 1 y 2, A y B, la columna 2. Llamarlo por su posición dentro de mi hoja de cálculo, dentro de esta hoja, sería esta la sintaxis. Fila 3, columna 2. Cuando yo llamo al contenido de la fila 3, celda 2, él acude a la celda llamada. Insisto, parece confuso, pero vamos a ver ahora una serie de pequeños ejemplos para ver realmente su aplicación y su potencia. Vamos a trabajar, ¿vale? Y vamos a suponer que yo tengo pues directamente las ventas, ¿vale?, de distintos meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio.
¿vale? Y tengo los importes. Si yo quisiera tener la suma de estos importes, vamos a poner que son importes entre 1.000 y 3.000 euros, ¿vale? Estos son los importes que tiene esta celda, los voy a fijar para que sean valores fijos. Le ponemos colores que, como siempre, son más amigables y nos ayudan a ver mejor los ejemplos. Yo puedo decirle a Excel que me sume, ¿vale? Como todos sabemos sumar aquí arriba, súmame todo esto. Y él me da el valor de la suma. Hasta ahí todo claro, ¿vale? Esto sería con referencias vinculadas a las distintas celdas. Si yo aquí incrementara agosto en función de la versión de Excel, ¿vale? Puede ser que me autocomplete, si tuviera una tabla me autocompletaba también, pero en este caso me dice que no me lo está sumando, me está sumando solo hasta la celda 10. ¿Vale? Voy a ampliarlo un poco más y lo veremos mejor. ¿Vale? Vemos, se desborda, lo ajustamos, que suma solo hasta la celda 10. Si yo quisiera modificar esta suma, tendría que escribir celda 11. Más aún, si ahora siguiera completando el año, tendría que poner 2.322, tal, ¿vale? Yo voy poniendo importes, él automáticamente no me lo está sumando. Debería volver a la fórmula y modificarla. Vamos a ver que la función real de indirecto es hacer cambios en fórmulas ya escritas sin modificar la fórmula. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? El rango que yo estoy sumando es el C4, C15. Este es el rango de suma. Yo puedo, a través de la fórmula indirecto, llamar, ¿vale?, a que me sume lo que yo tenga escrito en D1. Sé que parece una tontería, pero como veis ya no estoy sumando C4, C15, realmente estoy sumando el contenido de esta celda, en este caso este rango. Si yo añado un mes más, obviamente ni se modifica esta celda, que debería volverla a teclear y volverla a incrementar, ni se me modifica esto. Directamente debería volver a poner el rango. ¿Vale? De hecho, más aún, yo puedo indicar inicio y fin, decirle que el inicio es la C4, que el fin es la C16, y en lugar de tenerlo escrito así, yo puedo decirle que esta celda sea igual a esto, concateno los dos puntos y a esto. Vemos que la celda de abajo no se nos mueve, ¿vale?, no se modifica. Si yo ahora en lugar de hasta la C16 quiero sumar hasta la C10, sí que me modifica. ¿De acuerdo? Ya estamos viendo que tiene potencial. ¿Qué puedo hacer yo a esto además? Yo a esto lo que puedo hacer es vincularlo a los datos que yo estoy sumando. Es decir, ¿cómo se puede vincular, Félix? Esto es muy sencillo. Yo puedo contar los datos que tengo aquí, puedo contar las celdas que tengo aquí rellenadas. Tengo fórmulas, como por ejemplo, contar A, que si yo a contar A le doy un rango, X, el que sea, ¿vale? Voy a dejar hasta aquí, ¿vale? Me dice cuántas celdas tengo rellenadas. Tengo 13 celdas. Más aún, yo sé que realmente tengo desde la 4 hasta la 16. Si yo aquí quisiera que él me escribiera el dato final con número, no sería C13, sería C16. Con lo cual, yo, para que el número resultante fuera 16, debería sumarle 3. Le quito el formato de contabilidad, ¿vale?, y ya tengo el 16. Con lo cual, en lugar de escribir la celda C16, yo puedo decirle que el valor de esta celda sea C y este número.
Fijaros cómo hemos ido mecanizando. Esta celda amarilla ahora condiciona a esta celda que pinto de amarillo más tenue. Y estas dos a su vez están condicionando la celda que estoy pintando de naranja, que va a modificar directamente el resultado de la celda azul. Si yo ahora pongo un mes más y a este mes le pongo 1.450 euros, automáticamente todo se ha modificado, se modifica el 17, se modifica la fecha de fin, se modifica el dato del criterio, con lo cual se modifica mi indirecto. Dicho esto, ¿para qué nos puede servir? Para cualquier relación que yo quiera hacer sobre datos que se puedan modificar. En este caso está todo en una misma columna, con lo cual también diréis, Félix, pero si sumo hasta el 160 ya me quito ese problema. Sí, pero yo puedo crear vinculaciones que no sean regulares, que no sean sobre una misma columna o sobre una misma fila. Puede variar. Además, no tengo que hacer todos estos pasos los hemos hecho para que vosotros los veáis. Yo puedo incluir directamente en las distintas fórmulas el resultado. Yo sé que el C17 realmente se escribe así, comillas C, comillas y H2, con lo cual en lugar de escribirlo aquí lo puedo copiar y yo puedo decirle que yo lo que quiero aquí es que me escriba este dato, que sería el dato final. Ya no tengo que recurrir a la fecha, a la celda fin, porque cuando yo borre una celda me lo va a calcular directamente, cuando borre otra me lo calcula directamente, ¿vale? O cuando añado una me lo calcula directamente, ¿vale? Si os está gustando el tutorial, como siempre, os invito a que os suscribáis, que le deis a la campanita y así seguirán avisándoos de nuevos tutoriales. No solo lo puedo incluir aquí, yo puedo saber que la de inicio siempre va a ser la C4, con lo cual ya no necesito la parte inicial de la fórmula. Yo puedo poner C4, ¿vale? Con lo cual ahora el indirecto todavía va más allá, no requiere de la fecha de inicio, ya la tiene incluida, ¿vale? Ya le he dicho que sea de C4 hasta C, el número que marque. Si yo empiezo a eliminar resultados, me desaparecen. Si empiezo a añadir, me siguen apareciendo, ¿vale? Por último, no tengo por qué tener tampoco el 13. Si yo sé que el 13 es un contará, ¿vale? Sé que es contar esto directamente lo puedo incluir aquí y decirle que ya no quiero eso, sino que quiero el texto C más el resultado de esta fórmula. Y ya no requiero el 13. De esta forma ya tengo totalmente compilado el indirecto. Y ahora puedo poner que quiero irme a noviembre y automáticamente me los va calculando. ¿Para qué sirve esto? Insisto, para poder incrementar, para poder modificar. Además, no solo nos va a valer con la fórmula suma, sino nos va a valer con cualquier fórmula que requiera de un rango. Si yo quiero el promedio de indirecto, este dato, ¿vale? Me he dejado un paréntesis, ya automáticamente me lo está calculando. Indirecto nos va a permitir introducir celdas, introducir como una nueva fórmula dentro de las fórmulas ya formuladas, con lo cual automáticamente puedo ir añadiendo más celdas y más celdas y más celdas dentro de mi propia fórmula. Espero que os haya gustado este tutorial. Como siempre, si es así, os agradecemos que os suscribáis, le deis a la campana y así podéis llegar a más gente y la información os llega de forma actualizada cada vez que montemos un nuevo vídeo.